Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la vida, gracias por tu cuidado y gracias por el Espíritu Santo que ha puesto el querer y el hacer con su buena voluntad en nosotros, para reunirnos en diferentes países, a pesar de la distancia, pero estamos juntos en espíritu para alabarte y glorificar tu nombre. Permite al estudiar tu palabra, cada uno de nosotros podemos encontrar un mensaje especial para cada uno de nosotros. Y ese mensaje puede modificar nuestra vida, puede prepararnos para tener un encuentro personal contigo. Dirígenos, Dios, y que sea el mismo Espíritu Santo que habilita nuestra mente, que nos prepare nuestra mente para escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, el tema la cual que nosotros estaremos estudiando en esta mañana se titula El peligro de no escuchar a Dios. Es el peligro de no escuchar a Dios. ¿Sabía usted que es muy peligroso cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios? Y Dios siempre ha estado hablando con nosotros. Y la idea de escuchar la voz de Dios no es que ustedes me están escuchando en este momento. La idea, lo que presenta la palabra de Dios, a cuánto escuchar a Dios significa de poner en aplicación lo que Dios está diciendo a través de la palabra. Más aún, la palabra escuchar en la Biblia tiene dos connotaciones, o bien dicho, dos significados. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en el libro de Génesis, rapidito, Génesis capítulo 3, versículo 8, nos dice en el versículo 8, cuando Adán y Eva entonces oyeron el andar de Dios, el Señor que se paseaba por el jardín, a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposo se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Esa palabra es escuchar. Cuando Adán y Eva escuchar que venía Dios para conversar con ellos, ¿qué hicieron? Escondieron, porque escucharon que Dios venía. Pero también la Biblia presenta también de otra manera de escuchar a Dios, que significa de obedecer a Dios, de poner en aplicación la palabra de Dios. Y para ellos yo quiero que ustedes me acompañen en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Ya vimos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8, escuchar significa que usted, mientras que usted está ahí en su casa, usted puede escuchar que pasa un vehículo, usted lo determina por el sonido, pero la palabra de Dios, el tema, lo que nosotros queremos presentar a través de la palabra de Dios, no eso, que usted escucha a alguien que habla. La idea, lo que queremos que ustedes entendemos, lo que Dios quiere dar a entender a nosotros, escuchar significa obedecer a Dios y poner en práctica lo que Dios está diciendo a nosotros. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En otra versión significa, esa palabra obedecer significa escuchar. Y ese escuchar significa obedecer a la voz de Dios, obedecer, hacer la voluntad de Dios. A eso nosotros queremos concentrar el tema de esta mañana. No es oír, sino obedecer a Dios, que equivalente a escuchar a Dios.
Muchos hombres, la Biblia presenta a muchos hombres que no escucharon la voz de Dios, que no obedecieron a Dios, entonces estuvieron en problemas. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Cada himno que usted escucha, cada vez que usted tiene la oportunidad de abrir la palabra de Dios, Dios está hablando con usted. En este preciso momento Dios está comunicando a usted a través de sus escrituras. Y el versículo 1, ese mismo capítulo 28 del libro de Deuteronomio, Dios le había dicho al pueblo, a su pueblo: si usted me escucha mi voz, usted va a ser un pueblo prosperado. Usted va a estar por encima de todas las naciones. Usted va a recibir todas las bendiciones. Y es por eso decimos que la bendición de Dios está reservada solamente para los fieles, para aquellos que escuchan la voz de Dios, para aquellos que obedecen a Dios. Y el versículo 13 es un versículo de ese mismo capítulo, Deuteronomio capítulo 28, el versículo 13, que usted lo conoce perfectamente, dice: el Señor te pondrá como que por cabeza, no por cola. Estarás encima y nunca debajo, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno que te guardes y cumplas. Una vez más, Dios hace la invitación de la promesa de aquellos que son fieles, de aquellos que escuchan su voz, de aquellos que ponen en práctica su palabra. Ellos serán benditos. Pero dentro de ese mismo capítulo no presenta la primera parte, las bendiciones por aquellos que escuchan la voz de Dios, por aquellos que obedecen a Dios. Y es por eso decíamos que escuchar a Dios equivalente a obedecer a Dios. Hacer la voluntad de Dios, no lo que yo entiendo, no lo que yo percibo, no lo que yo creo, no lo que a mí me aparece, sino escuchar la voz de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra. Y es por eso la primera parte del capítulo 28 del libro de Deuteronomio nos presenta las bendiciones por aquellos que son obedientes, por aquellos que escuchan la voz de Dios, recibirán la bendición de Dios. Más aún, el reino de los cielos, aunque no lo presenta, pero cuando nosotros relacionamos en el contexto de cómo Dios habla, cómo Dios se trata, se relaciona con sus hijos, el reino de los cielos está reservado por aquellos que escuchan la voz de Dios, por aquellos que obedecen los principios de Dios. Y es por eso, hermanos y hermanas, de tal modo, de tal manera, nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. No solamente oidores de la palabra de Dios, sino tenemos que poner en práctica y hacer la voluntad de Dios a través de las escrituras, tal como Dios nos presenta. La lectura que nos leyó el pequeño, ¿no? La pequeña, bueno, que se encuentra en el segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Ahí que nosotros vamos a estar enfocando lo que es el tema de escuchar la voz de Dios. Usted ya conoce de quién personaje la cual que nosotros estaremos hablando. El rey Manasés. El rey Manasés sucede a Ezequías, ¿ya? Que Manasés es hijo de Ezequías, ¿no? Entonces dice el versículo 1, de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar. Reinó 55 años en Jerusalén.
Ya nosotros habíamos hablado en la lección de esta mañana acerca de Ezequías, del rey Ezequías. Y Manasés era el hijo del rey Ezequías. Cuando murió su papá, obvio por ley, entonces heredó a su padre. No voy a detallar todos los versículos uno por uno, pero nos presenta la palabra de Dios, específicamente el capítulo 33, que el rey más malo que ha pasado en Jerusalén fue Manasés. Hizo todo lo que Dios había rechazado a las demás naciones, siendo que él no aprendió de su padre cómo su padre gobernó, cómo su padre había aportado en la presencia de Dios. Todo lo que Dios había dicho que su pueblo no debiera copiar, de que su pueblo no debiera mirar las demás naciones, de todo lo que Dios había rechazado de las demás naciones, lo mismo hizo el rey Manasés. Pero por varias ocasiones, Dios envía a su mensajero para que el rey Manasés y su pueblo entendiera y comprendiera de lo que él estaba haciendo estaba mal a la vista de Dios. Hizo la idolatría, pasó a sus hijos, consultó a los espiritistas. Cuando usted lee el versículo 6 en adelante, dice: pasó sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la invocación de los espíritus. Todo, la magia, todo lo hizo el rey Manasés. Y cuando nosotros analizamos en el segundo de Reyes, capítulo 21, completamente ese capítulo, versículo 10 hasta el versículo 17, en varias ocasiones Dios había enviado sus siervos profetas para hablar con el rey Manasés por todo lo malo que estaba cometiendo. Pero el rey seguía haciendo todas sus barbaridades. Y el pueblo se contagió. Tal como el rey, así también será el pueblo. Y podríamos decir en el tiempo actual, tal como el pastor, así también será su rebaño. Peligro al no escuchar la voz de Dios. El peligro de no escuchar a Dios. Ojo, hermanos, ojo. Aprendamos a escuchar la voz de Dios cuando Dios nos habla a través de su palabra. El pueblo diluviano se perdieron porque no escucharon la voz de Dios. Los de Sodoma y Gomorra se perdieron porque no escucharon la voz de Dios, porque ellos no hicieron lo que Dios le había dicho a ellos. Más claro, ¿por qué dentro del camino donde iba los 3, los 4, la esposa de Lot y las 2 hijas, por qué se perdió la esposa de Lot? Mi pregunta. Solamente analízalo. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no se salvaron los 4 si salieron de la ciudad? Solo la esposa de Lot se perdió, se convirtió en estatua de sal porque no escuchó la voz de Dios tal como los ángeles le había dicho. Porque los ángeles le había dicho a ellos 4 cuando los sacaron de la ciudad de Sodoma y Gomorra: siguen, escapan por sus vidas, pero no mira hacia atrás. Pero dice las escrituras, el corazón de la mujer de Lot estaba allá,
aunque los ángeles le había sacado a ellos y ellos estaban rumbo al camino para que se salvara, para que salvara su vida, pero el corazón de ella aún estaba allá en Sodoma y Gomorra. Pero la palabra de Dios le había dicho, le había advertido a ellos: pasa lo que pasa en Sodoma y Gomorra, no mira hacia atrás. ¿Y qué pasó? Dentro del camino ellos iban, y la mujer de Lot, de una de las cosas, cuando escucha esos estruendos que estaba acabando en la ciudad de Sodoma y Gomorra, en los fuegos, todo que estaba acabando, en una ella se miró hacia atrás. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Porque la palabra de Dios le había dado la advertencia. Siempre antes que Dios aplica su juicio, nos advierte, nos da una advertencia para que nosotros podamos escuchar para su voz, para que nosotros podamos ser obedientes. Y solamente entraron los 3. ¿Y por qué ellos lograron los 3 entrar? Se escaparon la vida a los 3. Porque los 3 escucharon la voz de Dios. Hicieron la voluntad de Dios tal como los ángeles le había dicho. Salieron y lograron, escaparon la vida. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Hermanos, escuchemos la voz de Dios. Hacemos la voluntad de Dios, lo que ha dicho la palabra de Dios. Diario el Espíritu Santo está hablando en nuestra mente, está contendiendo con nosotros. Todavía la puerta de la gracia está abierta, porque al estar aquí en esta mañana, en esta hora, precisamente escuchando la voz de Dios, es porque el Espíritu Santo está contendiendo con nosotros. Pero quiero animarte, tanto a mí y también a ustedes. Seguimos, hermanos, escuchando la voz de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo siga contendiendo con nosotros. No lo que yo creo, no lo que yo entiendo, no esto, sino lo que ha dicho la palabra de Dios. Muchos se fracasaron, muchos se perdieron porque ellos quisieron ayudar a Dios, quisieron acomodar a Dios. Dios es Dios. Lo que ha dicho Dios, eso es, punto. Pero hoy más que nunca, nosotros queremos acomodar a Dios. No, que es así, yo creo. Y ahí está el peligro. Dice la palabra de Dios, Dios no es el hombre para no mentir. Dios es Dios. Cuando Dios dice las cosas y Él cumple con su palabra, lo único que tenemos que hacer es someter a la voluntad de Dios y punto. Pero queremos acomodar la cosa. Sí. Oye, Dios no es así. Dios es un Dios de amor, pero cuando primero, siendo un Dios de amor, un Dios misericordioso, primero nos advierte, nos da la advertencia, entonces luego aplica su juicio. Versículo 8. Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 8 dice: y nunca más se quitaré el pie de Israel de la tierra que entregué a sus padres, condición de que cuiden y cumplir toda la ley, estatutos y normas que le mandé por mano de Moisés. Versículo 9. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó ante ellos. ¿Por qué Dios había destruido todas las naciones que estaban alrededor del pueblo de Dios? Porque ellos hicieron cosas malas. Y ahora la palabra de Dios está diciendo a nosotros que en el versículo 9 precisamente que Manasés hizo más mal
en la presencia de Dios junto con el pueblo, más que las naciones de la cual que Dios se había destruido. Pero qué bueno es Dios. Como decíamos, en segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 10, en adelante, ese capítulo completo, Dios había enviado a sus siervos profetas para que advirtiera a Manasés lo que estaba haciendo era incorrecto, que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Manasés siguió haciendo lo mismo, que no había escuchado la voz de Dios, seguía en sus cosas. Ojo, hermano, ojo. Si el Espíritu Santo está amonestando, está hablando, está diciendo las cosas, solo usted y yo tenemos que hacer, escuchar la voz de Dios y punto. Dice el versículo 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos ¿qué? No escucharon. Decíamos que esa palabra no escucharon no es lo que usted me está escuchando, sino que no obedecieron, no hicieron la voluntad de Dios. Y como ellos no escucharon la voluntad de Dios, vino la consecuencia. Viene el resultado de que ellos no obedecieron a Dios, no hicieron la voluntad de Dios, y como consecuencia, como ese resultado de no escuchar la voz de Dios, vino la consecuencia. Versículo 11. Dice el versículo 11. Por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron ¿a dónde? Hacia Babilonia. ¿Usted cree que fuera posible esto? Si Manasés hubiese escuchado la voz de Dios, eso no hubiese pasado. Eso no hubiese sucedido con él. El peligro de no escuchar la voz de Dios, hermanos. Y lo que Dios es bueno. Y dice el versículo 12. Y mientras que Manasés estaba en Babilonia, dice, en su angustia, en su dolor, en su desesperación, Manasés oró al Señor su Dios. Reconoció ahora, aprendió la lección, reconoció que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso. Yo no entiendo muchas veces por qué el ser humano tiene que pasar por el momento difíciles para entender y comprender a Dios. Y ahora siendo en Babilonia, en cautiverio, y ahora clamó a Dios. Reconoció que Dios es grande, humilló delante de Dios. Tanto hoy en día en las iglesias, en el mundo entero, el orgullo del poderío, del conocimiento, de yo. Oye, hermano, lo que Dios busca de ti y de mí, que seamos humildes de corazón. Lo orgullo no entrará en el reino de los cielos. Dios busca que seamos humildes. Ese Manasés que era orgulloso, ahora aprendió la lección. Reconoció que Dios es Dios, humilló delante de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios lo perdonó, hermano. Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, a pesar de que las escrituras lo presentó
nos enseñó de que el rey que había hecho más mal que todos los reyes. Y Dios lo aborreció. Pero llegó el momento cuando ese rey aprendió la lección, se humilló, rebajó delante de Dios, Dios lo perdonó. ¿Qué eso nos está dando a entender, hermanos y hermanas? Es que seamos humildes, que seamos sencillos en espíritu y en verdad con nuestro Dios y nuestro Creador. Mucho pudiera ser buen cristiano, mucho pudiera crecer espiritualmente, pero por ese orgullo de yo, no permite crecer espiritual. Mucho pudiera crecer espiritual, pero por el orgullo, yo esto y esto. Oye, hermano, seamos sumisos a la palabra de Dios. Y cuando usted sea más humilde, usted va a crecer en todo sentido. Aunque usted entiende que usted tiene conocimiento más que otro, que se importa. De cualquiera nosotros podemos aprender. Y hoy en día, eso es lo que está arrasando al pueblo de Dios, el orgullo. El yo-yo, como dice el hermano Tapia, el yo-yo no permite que nosotros crecer como individuos y tan menos espiritual. La lección que podemos aprender del rey el rey Manasés es que él se humilló delante de Dios. Reconoció que era insignificante delante de Dios. Doblegó delante de Dios. Lección número 1. Número 2. No permitamos, hermanos y hermanas, llegamos a ese extremo para que nosotros podamos doblegarnos, humillarnos ante de Dios. No era el propósito de que Manasés como rey del pueblo de Dios llegara hasta ese punto. Si ya había mensaje de advertencia para que él reconociera, para que él entendiera. Eso, usted dirá, pero eso es una historia así. Pero esto no simplemente la historia para que aprendamos lo que había pasado del pueblo de Israel y ya. Eso usted y yo tenemos que aplicarnos en nuestro diario de vivir, en nuestra vida. La palabra de Dios dice todo lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza. Quiero compartir este texto con ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice, todas las escrituras fue inspirada por Dios. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura inspirada ¿por quién? Por Jehová. Y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Versículo 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Y hoy en día, hermanos, quisiéramos muchas veces hacemos un mensaje a mi comunidad de mi vida personal. Este texto lo que está diciendo a nosotros, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para corregir su manera de vivir, para corregir de su vida cómo usted está viviendo. Para nuestra enseñanza están las escrituras. No para acomodarnos de la manera que estamos viviendo. No,
para nuestra enseñanza, para que nosotros seamos perfectamente preparados y listos para que cuando Cristo venga nosotros podamos recibir las nubes de los cielos. Para eso que están las Escrituras. No para como yo quiero, no para como yo entiendo. Las Escrituras están para enseñar a Mondesir y su familia, tal como está establecido la palabra de Dios, para que nos prepare, para que se nos aliste, para encontrar con nuestro Dios. El peligro de no escuchar la voz de Dios. El peligro de no escuchar a Dios. No sé cuántas veces que Dios ha estado hablando. Y usted siga ahí lo mismo y lo mismo. Pero quiero decir, hermanos y hermanas, en cada instante, en cada momento, Dios está hablando con nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Y si usted no ha escuchado la voz de Dios, dile al Espíritu Santo que te habilita tu mente, que te prepare su mente para escuchar la voz de Dios. El rey Manasés entendió, aprendió la lección. Y humilló, reconoció a Dios como su Dios y soberano. Dios, hay caso especial. Es caso especial como el rey Manasés. Y también hay otro hombre de Dios. Cuando Dios quiere salvar y restaurar un hombre, Dios hizo todo lo posible para rescatar a ese hombre o esa mujer. Pero no es siempre. Es caso especial. Y en ese caso especial yo quiero hablar del rey Nabucodonosor. Compartir solamente algunos versículos. Cómo Dios a tal punto llevó al rey Nabucodonosor para que el rey Nabucodonosor entendiera y comprendiera que Dios es soberano. Después de Dios no hay otro. Sin embargo, entre el rey Manasés hay parentesco entre esos dos reyes. A pesar de que el rey Manasés era el pueblo de Dios, pertenecía al pueblo de Dios, y el rey Nabucodonosor no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Por qué yo lo estoy diciendo esto? El parentesco que tiene, porque usted notará al final de ese capítulo 3, el versículo 12 en adelante, del segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 en adelante, después que el rey estaba en Babilonia, el rey Manasés estaba en Babilonia, humilló, reconoció, Dios lo perdonó y volvió a su ciudad. Ahora bien, quiero que ustedes me acompañen en el libro de Daniel, capítulo 34. Dios es un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios de amor. Eso claro está. Pero también Dios es un Dios vengador, también tal como nos presenta la palabra de Dios. Primero nos da la advertencia, entonces luego aplica su juicio. Eso es lo que nosotros no entendemos. Y queremos ahí quedando un Dios de amor, Dios de misericordia. Pero también Dios es un Dios de juicio. ¿O no? ¿O no? Eso es lo que yo quiero que usted... Y hoy en día ahí enfatizamos un Dios de amor. Y los hermanos vasitos quedan un Dios de amor. Y entonces cuando uno empieza a presentar la palabra de Dios como ese mismo Dios de amor, presenta su juicio y aplica su juicio. Y entonces ahí viene la duda, porque yo en mi mente he hecho una montaña de ese Dios de amor. Hermanos, Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso. Vimos ahí en ese relato, según de Crónica, capítulo 33, Dios extendió su amor al rey Manasés, pero aplicó su juicio con él. Después de que el rey reconoció
Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Dice la palabra de Dios, el rey volvió y entonces hizo una reforma en Israel. Así Dios aplica su misericordia, así que Dios aplica su amor. Cuando nosotros hacemos un breve análisis del libro de Daniel, capítulo 2, Dios le da una advertencia al rey Nabucodonosor en el primer sueño, demostrando en ese puesto donde él encontraba que era el mismo Dios que le había puesto. En el capítulo 3, Dios le dio otra lección con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Si usted quiere anotar los textos, por ejemplo, el capítulo 3, versículos 27 y 28, 29, y ahí entonces el rey Nabucodonosor exalta el nombre de Jehová, reconoció, pero ahí está con su orgullo. Y en el capítulo 4 del libro de Daniel, Dios todavía en el capítulo 3, el corazón del rey Nabucodonosor seguía duro. No había escuchado, a pesar de todo, la lección que había aprendido del capítulo 2, del capítulo 3, no había escuchado la voz de Dios. Y Dios le dio otra lección en el capítulo 4 del libro de Daniel. Del sueño del árbol extraño, pero no voy a compartir este texto completo, solamente quiero leer el versículo 37, 34 y 37. Dice, capítulo 34, versículo 34. Dice, el fin del tiempo, hablando el rey Nabucodonosor, el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el rey reconoció esa parte, cuando Dios le dio la última lección en el capítulo 4, cuando pasó 7 tiempos, se convirtió, pasó 7 tiempos como animales. Y Dios tuvo que llevar a ese extremo para que él escuchara a Dios, para que reconociera a Dios. Y es por eso el versículo 34 y él afirma y dice, yo, Nabucodonosor. Y el versículo 37 dice, ahora, qué lindo, ¿no? Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan ¿en qué? En soberbia. ¿Aprendió la lección el rey Nabucodonosor? Sí, señor. ¿Aprendió la lección el rey Manasés? Sí, señor. ¿Qué espera tú y yo para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios? ¿Qué esperas tú para escuchar a Dios? ¿Espera que Dios nos lleve a un extremo semejante para escuchar la voz de Él? Para que pueda haber un cambio, una transformación en nuestra vida. Hermanos, es hora que usted y yo necesitamos una reforma en nuestra vida. Necesitamos una preparación, un cambio en nuestra vida. Y el Espíritu Santo está contendiendo con usted y a mí y su familia para que esa reforma sea una realidad en nuestra vida.
No era el propósito de Dios que llevara esos dos reyes a ese extremo. Pero Dios tuvo que hacerlo para que ellos entendieran y comprendieran. Hermanos, es hora que usted y yo despertamos. Dependemos de la palabra de Dios. Confiamos de la palabra de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios cuando Dios está hablando a nosotros a través de las Escrituras. Y como dice en Romanos capítulo 8, dice todo, versículo 14 o 16, dice todos aquellos que deja guiar por el Espíritu son hijos de Dios. Hermanos, dejamos guiar por el Espíritu Santo para que seamos hijos de Dios. Mi pregunta para usted en esta mañana: ¿quiere tú dejar guiar por el Espíritu Santo? ¿Quiere tú prepararse para que cuando Cristo venga, cada uno de nosotros podemos estar listos y preparados para ir con el reino de los cielos? Es el plan de Dios, es el propósito de Dios, hermanos. Que cada día más que seamos fieles a su palabra. Hoy en día el enemigo está tirando sus últimos misiles o su bomba nuclear, que vivamos con una vida de cristianismo, de conformidad, que estoy bien, no estudio, no oro, no hago culto familiar, no testifico, pero estoy bien. Eso es criminal. El poder del cristiano, hermano, está basada en la oración, al estudio de la palabra de Dios y la testificación. Hermanos, coloquémonos en la mano de Dios día tras día y podemos hacer su voluntad. Deseen esta mañana decir a Dios: mira, quiero hacer una reforma en mi vida. Por mi cuenta, por mi propia cuenta, sé que yo no puedo. Pero yo quiero que tú me acompañes y yo quiero que el Espíritu Santo siga contendiendo en mi vida familiar, en los hijos, para que esa reforma sea una realidad. ¿Cuánto desea esto? Mira, donde usted se encuentra, hermanos, si nosotros estamos aquí, hermanos, haciendo ese esfuerzo al estar aquí, no por lujo, sino porque anhelamos estar con nuestro Dios en la Padre Celestial. Anhelamos estar pronto con nuestro Salvador en la Padre Celestial. Pero quiero decir, hermanos, en la palabra de Dios dice: esforzaos, esforzaos. Es una palabra muy repetitiva en la Biblia. Nosotros necesitamos un esfuerzo. El Espíritu Santo anhela, desea, y Dios es el plan y el propósito. Pero el Espíritu Santo también está diciendo que usted tiene que hacer un esfuerzo de tu parte. En este momento voy a orar, hermanos. Donde usted se encuentra, háblese con tu Dios, dile lo que está pasando con su vida. Oye, ninguno de nosotros le interesamos, pero tú sí conoces. Y Dios conoce tu vida. Entonces voy a orar. Y dile a Dios cómo está tu vida, el cambio que usted necesita. Y el Espíritu Santo y el Concilio Celestial completamente está dispuesto para ayudarte, para acompañar. ¿Está bien? Entonces le invitamos para orar. Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta hora. Nos ha enseñado a tu palabra, Dios, que tenemos que escuchar tu voz. Tenemos que obedecerte, Dios. Pero también, como dice el apóstol Pablo en el libro de la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 23 y 25. El problema está en nuestra mente.
Dice Pablo, aunque yo quiero hacer lo bueno, pero yo no puedo porque el mal está en mí. Y lo que yo hago al contrario. Pero en esta hora, Dios, queremos la intervención completamente del concilio celestial en nuestra vida. En la vida de cada familia. Lo que nos está escuchando por Facebook, en toda parte del mundo que está escuchando a nosotros, Dios, esperamos que tú puedas hacer una maniobra en la vida de cada uno de ellos, de una manera tal, puede haber una reforma, un cambio, una transformación y una preparación. Y si tú vienes en esta hora, cada uno de ellos puede estar listo para recibirte en las nubes de los cielos. Bendice a sus hogares, sus familiares, sus hijos. Hay muchos madres y padres que tienen los hijos afuera y ellos esperan un milagro una vez más para que los hijos vuelvan a su redil. Permite, Dios, con el testimonio de ellos y que ellos puedan ver a Cristo en la vida de esos padres, esas madres, Dios, y esos hijos pueden acudir a tus pies. Bendice sus proyecciones, bendice sus hogares, sus familiares, pero sobre todo, permite que ellos puedan crecer espiritualmente para tu honra y tu gloria. Denos una tarde feliz y permite lo que hemos estudiado en esta tarde, Dios, no simplemente un mensaje más, sino puede haber un cambio, una transformación en nuestra estructura mental, en nuestra vida familiar. De tal modo, Dios, este mensaje puede hacer eco en nuestra mente para cambiarnos, para modificar nuestra vida, pero sobre todo que nos prepare para tener ese gran encuentro personal contigo. Gracias, Dios, por amonestarnos a través de tu palabra en esta hora. Dirígenos y esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.